Hoy día, ¿qué tema nos toca hablar hoy día, Gabriel? Se viene un tema muy interesante, ¿no es cierto? Hoy es un temón, Nico. Uno de esos temas más relajaditos, pero que gustan mucho. Personalmente me gusta mucho conversar sobre eh, lo que nosotros o lo que otras personas están haciendo respecto a sus estilos de inversión. Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a Pasión por Invertir con el podcast Value. Hoy día, ¿qué tema nos toca hablar hoy día, Gabriel? Se viene un tema muy interesante, ¿no es cierto? Hoy es un temón, Nico. Uno de esos temas más relajaditos, pero que gustan mucho. Personalmente me gusta mucho conversar sobre eh, lo que nosotros o lo que otras personas están haciendo respecto a sus estilos de inversión, cómo se llegó a cómo estamos ahora, por qué estamos invirtiendo en lo que estamos invirtiendo, si es que nos gusta, por ejemplo, el real estate, si es que nos gusta las inversiones con dividendos, si es que nos gusta las inversiones growth, cómo sacamos toda esta amalgama de cosas y lo llevamos a algo concreto que sería nuestra cartera de inversión. Creo que es súper interesante revisar los hechos que han llegado a marcar nuestra historia como inversores y por qué estamos acá, básicamente. No, un tema muy interesante también el tema de los estilos, porque Claro, últimamente han habido muchas etiquetas con los estilos de inversión, sí, bo, sí. que soy value, que soy growth, que soy dividendo. Es como, oye, ¿qué soy tú? ¿Qué soy tú? En vez de Es ser de como, la U, sí, no, soy un o es, inversor value. o es como cuando se juntan los metaleros, así como, oye, Claro. ¿qué eres tú? ¿Eres dark? ¿Eres trash? ¿Qué? 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 Aquí se juntan los inversores, ¿qué eres? ¿Eres value? ¿Eres growth? Bueno, por ahí va la cosa. Nico, pero primero que todo, creo que es importante estructurar esto a partir de los principios. Por ejemplo, en tu caso, Nico, ¿cómo fue que llegaste hasta acá, ahora? ¿Cómo empezaste tu camino de inversión? ¿Cómo llegaste a pensar en que tenías que sacar dinero de tu plata que generalmente gastas para pensar en tu futuro? ¿Cómo llegaste hasta acá? A ver, yo siempre he comentado de que, bueno, yo partí el 2020, ahí en pandemia, todo aburrido. Imagínate que, no sé si comenté antes en el podcast o en Pasión, pero yo partí haciendo postres. O sea, terminé ingeniería comercial haciendo mis postrecitos. Míralo, Oye, Nicolás, un cocinero de tomo y lomo. no, pero yo siempre lo pensé como ingeniero comercial. De hecho, siempre tenía el tema de la inversión, pero de cierta manera así como ver el negocio. Así Y como en la parte de cómo podía rentabilizar por ejemplo, que, no sé, $1.000, convertirlos en tanta plata a partir de un negocio, ¿algo así lo veía o no? no, mira, más que nada el tema de la TAM, de cómo operar con ventajas competitivas y todo eso. Y cuando yo partí, cacha la cosa innovadora. O sea, estamos hablando de 2019,
tenía un emprendimiento de postres, que eran postres sin lactosa, sin azúcar y en su momento iban a ser sin gluten, Cacha. Mira, nivel. cuando nadie lo estaba haciendo. Mira, De bien ahí. hecho, fui a solicitar los informes, por ejemplo, de lo que venía siendo la industria de la pastelería y la panadería. Claro, Y bueno, fui a buscar reportes, todo el tema para calcular la TAM. se te fue. Se te fue la cámara, Nicolás. Volvió. Ahí sí. Ahí está. Muy bien. Y bueno, lo que sucedió es que al final terminé la tesis, me empezó a ir bien con el tema de los postres. Ya, Fui como a, a Barrio Italia. De ya, hecho, ok. fui también a Las Tarrias a ofrecer como los postres a los restaurantes. Decir, oye, hagamos un plan, un business plan y todo el tema. Y ya saqué estos contactos, como 20 restaurantes, Buena. estallido social. Ah, estáis bonito, andáis con suerte. Oye, fue pandemia, Ah, pero perfecto para poner un negocio de claro. ese tipo. Ay, No, sí. y en el lugar pero preciso, así, Las Tarrias. No, claro, quedó tremenda cagadísima. Oye, pero ya, y de ahí, a partir de cuando tú terminaste esa parte operativa de tu aún no negocio, empezaste a pensar qué es lo que tenías que hacer, pues, ¿no? Era como, Exacto, al final ¿qué hago con mi vida? pensé que iba a mandar plan y todo el tema y dije, oye mamá, mira, en ese entonces, si la podía ayudar en su negocio. Claro. Mi mamá veía el tema esto de la inversión y todo el tema, una persona muy profesional, eh, de los mejores, bueno, la entrevistamos en el Una podcast crack. Value, una Sí, por crack. supuesto. Y decía, déjame ayudarte. Y me acuerdo que en ese entonces, pandemia, todo cerrado, las bolsas caen un 40%, una cosa así, pero Brutal, no sé. brutal. Y yo había escuchado siempre hablar de que la acción había que comprarlo en las recesiones, ¿cachai? Y le dije, oye, pero ¿por qué no compramos acciones? Ese era el Pero tampoco momento. era que la weá me interesara tanto, sino que fue Era como como, que quería aprovechar la oportunidad y viste como ese deseo de ambición de venir y comprar en Buy the Deep. ¿Ah? ¿Así? sí, Ya, perfecto. porque dentro de eso estuvo la TAM. O sea, Y una buena posición. ya, y entonces no te salió tan bien. No todo salió No, no, bien. no, pues no todo salió bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al final fue como, chuta, esto no es como en verdad lo dicen, porque en el fondo, yo que escuchaba de la mayoría de los inversores, no, que la TAM se iba a recuperar y todo el tema, y no pasó así. Y de repente Entel, yo me acuerdo haberla visto en 6.500 y me parecía barata, y no estaba barata, estaba carísima. Entonces, yo estaba como en un momento de decir, no entiendo nada, ¿qué está pasando acá? Claro, Y, y debo admitir que después ya con el tiempo empecé a investigar, investigué, partí con el trading, los claro. osciladores técnicos, y yo había La, encontrado la manera, así como que, las ¿cuál nubes gané de dinero? Claro, Ichimoku, sí. RCI. Y de hecho había hecho un programa en Excel muy avanzado de eso, y lo encontraba espectacular porque claramente me analizaba las tendencias y todo. Ahora, ¿qué me pasó? Muchas veces no me di cuenta que estaba en una burbuja y veía cómo las variaciones en los precios cambiaban y todo. Entonces, lo que parecía barato hoy día, en una semana estaba caro. Claro, Entonces, el, el punto ahí es que yo necesitaba una manera en cómo enfocarme. Encontré el arte de invertir. Debo buena. admitir que yo partí en el mundo del value investing gracias al arte de invertir. Oye, pero está perfecto. Yo creo que muchas personas comenzaron con eso en mente. O sea, fue un canal que lejos de lo que
por favor, si es que tú me estás escuchando en tu casa y tú también partiste con el arte de invertir, no es algo por lo que debería dar vergüenza para nada. Yo encuentro que Alejandro es tremendo profesor, creo que es muy bueno enseñando y dando el mensaje de qué es lo que hace. Y ahora está muy cuestionado porque hay parte de su cartera que ha estado no funcionando bien, la misma Nagarro, Go Easy y demás, es así que no han funcionado como se supone que deberían haber funcionado. Pero creo que el arte de invertir ha entregado muchísimo, muchísimo valor a toda la comunidad de habla hispana. De verdad que soy un convencido de que así es. Y yo también no partí con el arte de invertir, pero sí me reforcé mucho en el value investing a través de Alejandro. Así que 10 de 10. Por favor, Nico, eh, continúe. ¿Qué pasó después del arte de invertir? Primero que todo, si tuvierais que resumir qué es lo que aprendiste con el arte de invertir, ¿qué fue lo más importante para ti? No, aprendí que las inversiones al final, es como todo en la vida. Comprar una acción es como comprar una casa, un departamento, una granja, todo aquello que en el fondo nosotros sí contamos la cantidad de dinero que gastamos, sí nos importa la rentabilidad que nos va a generar en dividendo o en free cash flow, en lo que sea, Claro, y que eran negocios reales, no son papeles que suben y bajan. claro, Entonces me quedé con ese concepto y dije, voy a armar esto. Segundo error, empecé a hacer value investing con la bolsa chilena, creyendo más o menos unos múltiplos parecidos a los de Estados Unidos, claro, cuando no me, en Chile claramente los múltiplos son más bajos. claro, Entonces, y no es que me haya ido mal, pero tampoco la rompí. Ahora sí, por ejemplo, he obtenido mucho más rentabilidad porque yo era el convencido, por ejemplo, Parque Arauco a 700 en un regalo. Hoy en día está a claro, 1400, SMU a 70 en un regalo, hoy en día está a 140, 130. Me parecía que en él también era un regalo. A 30 estaba a regalar, no sé si ahora estarán en 50 por ahí. Y varias de las cosas que yo había predicho se cumplieron. Temas que pasaron 2 años, 3 años. claro, Y no tuve tan buenos puntos de entrada como realmente me hubiera gustado haber tenido. Y al final me di cuenta que el value investing sí sirve, pero necesitaba reforzar una parte en que yo siento que el arte de invertir, este balance, era muy pobre. Y es que es la parte de qué es lo que pasa cuando las cosas no funcionan como tal. claro, vale, Y bueno, yo, hablando tanto de este balance, yo hice el curso de Fernando Sánchez. Ahí fue cuando perfecto. aprendí realmente value investing, De invertir desde cero. invertir desde cero. Que básicamente casi el mismo formato, otro asesor de tribal y todo el tema, pero yo sentía que necesitaba aprender más, sentía como que hay algo que necesito que esto realmente se cumpla, o sea, que realmente funcione. Vale, sí, Y, y empecé a estudiar autodidactamente. Y yo muy decía, bien, quiero ser capaz de predecir con exactitud cuánto va a ser la deuda, cuánto va a ser el balance. Eso es lo que yo buscaba. Y empecé a buscar fórmulas, comencé a hacer mi propio Excel, comencé a orientarme, oye, tengamos algo con razón corriente, tengamos algo con prueba ácida. Básicamente agarré todo lo que había aprendido en la universidad y quería plantarlo en un sistema de valoración. Y aprendí muchísimo, porque en el fondo aprendí que, por ejemplo, cómo se fusionaba la cuenta de estado de resultados con el flujo de caja y cómo el flujo de caja pasaba al balance. Entonces, aprendí la conexión de esas tres cosas a la perfección. súper. Oye, y Nico, y por ejemplo, si tuvierais que comentar qué fue lo que más te gustó del curso de Fernando, ¿qué podría hacer?
Es que encuentro que la visión que tiene es muy buena. Comprar buenos negocios con altos ROIs, la valoración importa muchísimo, calcular escenarios a 5 años, espectacular. Súper. Pero yo necesitaba algo más así como, más como concreto, porque yo decía, si soy capaz de saber exactamente dónde va a estar parada la compañía de aquí a 5 años, ahí voy a sentirme más tranquilo, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa con Esteban Aranzo o Fernando? Que te pone una plantilla de valoración, que pones los datos y decís, sabes que esto va a crecer el 5%. Ya si crece al 5, los márgenes están acá. Entonces, suena como que la información está muy al peo. Tal cual. Y bueno, empecé a ser autodidacta y todo hasta que encontré al mismísimo Queen Maverick. Y ahí fue cuando Sa- ya me Satanás cambió te toda la vida. iluminó. Claro, todo cambió. Ya, perfecto, maravilloso. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál fue el Y cambio de Switch que te entregó Queen Maverick? bueno, yo antes de eso ya sabía cómo funcionaba el balance, el estado de flujos de caja, cómo funcionaba la cuenta de resultados. Y ahí lo que necesitaba era, en el fondo, ya cómo aprender a leer un informe 10K, que cosa que sabía, pero quería entrar más en profundidad, quería entrar así para ver, porque siempre en la inversión hay veces que en los mismos informes hay papitas que de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto es un dicho muy en Estados Unidos, pero está lo que se llama el chocolate y el peanut butter. Claro, Así que querían aprender a analizar cómo encontrar ese peanut butter, que es como, para explicarlo un poco, el chocolate vendría siendo como la parte mala, así como la parte fome y todo lo demás, y el peanut butter es como el relleno rico, es como el- claro, como lo que le da el sabor al Reese's. claro. Ya, vale, vale, perfecto. Entonces, eso es lo que yo buscaba, y el curso, ¿para qué decir? O sea, 10 de 10. Bueno, yo te comenté que aprendí a hacer un modelo Tier 1, que es el modelo más avanzado. Claro, que es con un descuento en flujos de caja. De eh, hecho, ya sabía hacerlo antes del curso, pero eh, ¿qué es lo que aprendí? Aprendí en el fondo cómo valorar un balance, pero no valorarlo así, sino que estimarlo realmente, cómo podía estar la deuda, cómo poder en el fondo calcular futuras adquisiciones, cuánto es el verdadero CAPEX, entrando más en profundidad, incluso saber cómo detectar fraudes contables. Por ejemplo, hace poco yo había visto una compañía que se llamaba Future PLC, ya, y la compañía, por ejemplo, habían cosas que yo no leía antes y ahora sí leo, como es el informe auditor, y en el informe auditor la compañía habían revelado, estaba mal la estimación de cómo calculaba su, la manera en que ellos calculaban los retornos que ganaban por revista. fraude contable. Bueno, contabilidad agresiva, porque fraude no, Claro, fraude claro, no contable era no un existe, fraude, era contabilidad contabilidad agresiva. agresiva, claro. Y al final me di cuenta que eso ya me descartó de la manera de invertir. Y ojo que la compañía estaba más o menos en 1.500 peniques y ahora está en 700 peniques. Mira, Entonces, mira, sí. es lo que me ayudó Y todo el tiempo que te ahorráis, o sea, todo el tiempo que me básicamente ahorré. Y era una que compañía que yo la había visto a per 12, que claro, que crecía al uno 20 dice, anual, que hacía adquisiciones. mira, per 12 creciendo 20 anual, ya puedo dedicarle más tiempo. Y claro, cualquier otro que hubiese quizás entrado a estudiar esa compañía, si no hubiese leído el informe del auditor, quizás entra, derechamente pone su plata en la compañía y se hubiese comido un tortazo que se lo podría haber ahorrado con 5 minutos de lectura. Exacto. Entonces, Pero eh, lo interesante es que es qué tipo de lectura, porque yo, por ejemplo, leo muchísimo,
pero quizás no sé bien dónde leer, que eso es lo importante igual, qué es lo que tienes que leer para detectar cuándo pueden haber cosas peligrosas dentro de las inversiones. Y eso es importantísimo. Es que es exactamente eso. De hecho, yo quería aprender en el fondo, si es que de repente, por ejemplo, hay compañías muy interesantes. Había visto una empresa que era de tecnología, que se llama Altigen. Altillén, sí, ok. Por ejemplo, si tú vas a los ingresos que generaban por lo que vendría siendo impuestos, una compañía ha tenido tantas pérdidas, la compañía no se capitalizaba 50 millones, pero tenía 100 millones en reserva para no pagar impuestos por año. Una maravilla. Entonces, pero eso podía funcionar siempre y cuando la empresa fuera rentable. Claro, Cosas así, por ejemplo, aprendí muy fuerte, pero lo que me quedo, y es lo que me cambió todo el estilo de vida, la forma de pensamiento y todo lo demás, es el modelo KPI. O sea, el modelo Tier 2 que al final es brutal. sí, por supuesto. Es súper interesante eso. Bueno, buen recorrido te mandaste, Nico. Me gusta, me gusta. Pero es que no cabe ahí la cosa, porque al final, mira, si tuviera que definir mi estilo de inversión, yo te voy a decir los porcentajitos. Yo me declaro 20% pensamiento true value, Ya, ok. 60%, o sí, digámosle 60% Wimabril, Ya, ok. y 20% Nico. Diría que cada vez va siendo más Nico que los otros dos. ¿Por qué, por qué te diría que yo tengo una mirada distinta al resto? Ya, pero sí, pues, porque la pregunta cae de cajón. ¿Qué es el estilo Nico? ¿Cómo se podría definir eso? Mira, mismo me estaba dando cuenta ya con más tiempo y todo eso, el cómo me quiero sentir cómodo. Claro, Hace poco vi un estudio, porque se ha popularizado mucho este tema de que, oye, si vaya a ser inversor, invierte en 5 compañías, analízalas bien y todo el tema, pero ¿qué es lo que termina pasando? Que si te comí un -50 con un 20% en tu cartera, no vaya a poder hacer nada con ese 20% en muchos años. claro. Sí, pues sí, es un gran Y, punto. y Porque por, el punto es, si tienes minusvalías muy grandes en tu cartera, era lo que habíamos comentado de Rey Dalio. Si te baja la cartera un 50% para que vuelva a su estado anterior, tenéis que hacer el 100%. Entonces, es súper complejo llegar a tener ese tipo de situaciones. y por el contrario, pues, si tú compras un -50, volver al precio que estaba antes, así un 100%. Claro, El punto es, justamente quería eso. Entonces, el estilo Nico y el que busco yo es decir, mira, todo bien, ya sé cómo analizar una empresa en profundidad, sé cómo en el fondo buscar toda la información que necesito y todo esto, pero, y me pasó, ¿de qué sirve tener, por ejemplo, no sé, yo podría haber tenido el 90%, el 100% de mi cartera en The Watches of Switzerland y Water Intelligence? claro. Y en las dos prácticamente al precio que las vi ya me habría comido un 25-50%. Y fuiste bueno. ¿Viste? Bueno, pero al final, yo estaría tranquilo, sí, porque conozco el negocio, sé cómo funciona, sé cómo opera, sé que a 5 o 10 años van a ser una multibagger. Pero mi punto es que por más que yo los conozca, el día de mañana puede llegar Rolex, como lo hizo con esta otra empresa que es Butcher, y puede llegar y decirte, ¿sabes qué te voy a comprar el negocio? No sé. O pásame los Rolex. Claro. Y cagó. Sí, Y no vayas a saber, o sea, te puede tocar un cisne negro de la noche a la mañana y todo cambia.
Piensa toda la efectivamente, gente que se quedó con Nagarro, con Quistos, con lo de Quistos fue pero brutal, así. Eh, con muchas compañías que han sido analizadas en el FinTwit, ahora es Exatronic, que sigue cayendo. claro, Y el punto es, chuta, yo aprendí con Quimabril a entrar en compañías más o menos, saber cuánto es lo que podría caer una compañía, pero hasta el mismo Quimabril ha tenido pérdidas potentes, por ejemplo, con lo que vendría siendo What Intelligence. claro, Necesitaba un estilo que me proporcionara seguridad. Yo sentía que tenía que en el fondo ver algo que me permita estar seguro en una empresa, saber el valor y todo el tema, pero existen tantas ideas buenas, existen tantas compañías, tanto de estilo, que al final, dentro de todo, ¿qué es lo que me pasó? Analicé mi cartera y vi que, por ejemplo, Meta se había revalorizado un 200%, perdón, un 100%, y el dólar un 60%, pero a la vez, puta, vi que Alibaba había bajado un 30%. Entonces, al fin y al cabo no gané nada. claro, Y por otro lado, vi que, por ejemplo, había analizado unos negocios que eran value, que Fernando o este estilo de True Value no pesca, que era, por ejemplo, MHA Homes, que era Green Brick Partners, que era ASO, que era PVH, PVH, que eran marcas que eran value, pero un value claro. distinto. Ujú. Valio más puro y duro. Y haber aplicado estas dos estrategias ya me hubiera hecho ganar dinero. Claro, Entonces yo me di cuenta que dentro de la cartera tenía que tener distintos estilos. Y en esos distintos estilos aplico, por ejemplo, un porcentaje para compañías value, un porcentaje para compañías value growth. Nunca tengo más o menos 100% growth, me gustaría tener, pero todavía no lo entiendo así con tipos tan altos. Quizás claro, con tipos más bajos lo podría ver, pero buscando compounders small caps, comprar compañías de royalties, todo eso se me había hecho sentido y sobre todo diversificar en compañías que pudiera tener un rendimiento similar. claro. Bueno, bueno. Y a ese estilo, bueno, ahora le venía comentando a Gabriel que ha añadido un nuevo estilo, Este weón tiene más estilo que los Pokémon. porque yo me declaro el inversor all around, salvo para la especulativa, que eso yo lo descarto, El inversor emo. el inversor. Pero es que bueno, o sea, soy inversor value investing all around al más puro estilo Peter Lynch. ¿Cómo sería tu usuario en Twitter? El inversor all around Peter Lynch estilo. Ya, Pero es que así era Peter Lynch. Entonces, yo quería eso, ¿cachai? Peter Lynch, por ejemplo, con poca volatilidad logró mucho rendimiento. claro. Muchas compañías logró mucho rendimiento. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Y la que he venido incorporando es, si viene un escenario de recesión negativo, y yo me he estado fijando, por ejemplo, la rentabilidad de los gestores de fondo en España, que ninguno ha ganado al S&P 500, que por ejemplo no hablan del value investing y todo el tema y el análisis de compañía, y nadie le ha ganado al S&P 500 en 5 años. Es que son un ciclo complicado, lo dicen ellos. Es que hay un ciclo complicado. No, y les creo que hay un ciclo complicado. Y al final piensa que, por ejemplo, a Z Valor, el 2021, era el fondo que estaba muy lejos del S&P 500 y en el 2022-23 lo alcanzó. Claro, Pero yo no quiero tener 2 años, 3 años de pérdida.
No quiero que mi cartera esté 2 años, 3 años sin hacer nada, ¿cachai? Entonces ahí entendí que debo tener lo que vendría siendo un colchón de seguridad. Ya, perfecto. ¿Y aquí voy con este colchón de seguridad? Y es lo que he estado pensando yo últimamente. Si el bono a 5 años te da una yield del 4 o 5%, siento yo que debería tener lo mismo en mi cartera, pero en dividendos. Ajá, No significa no invertir en Nagarro, no invertir en Exatronic, no invertir en Goeasy, sino que buscar compañías compounders con ROICs elevados, donde la tasa de reinversión no sea tan elevada. O sea, que no tenga, por ejemplo, que tener que hacer un CAPEX adicional o tenga que pedir deuda. No. Una compañía que que estuviera barata por el entorno económico, pero que todo lo que gana se lo retribuye al accionista de una manera espectacular. ok, perfecto. Por ejemplo, Stellantis. Stellantis es un claro ejemplo. Yo lo vimos en la tesis. O sea, Stellantis me está pagando un 8, un 9% en dividendo. Tiene una posición en caja neta importante, que al final eso hace que la valorización sea ridícula. ¿Y qué me pasa con Stellantis? Que a un 9% con un payout muy bajo, que más o menos está entre un 20 y un 30%, al final lo que me hace sentir es, mira, lo peor que me puede pasar es ganar un 9% anual y con un dividendo creciente, porque Claro, Stellantis ha dicho que va a hacer crecer ese dividendo por medio de que vaya a crecer el EPS. claro, Entonces, si gana más free cash flow a futuro, y es lo que venía calculando con Stellantis, ni siquiera el escenario de los analistas, sino que un escenario un poquito peor, puede que tenga dividendos, lo mejor no del 9 8, sino del 14 15, del 20 25, del 30 30 y tanto. Entonces, eso, quiero usar ese capital para comprar nuevas compañías. claro. En el fondo ese es el colchón. Entonces, al final, ¿qué sería? Sería más o menos buscar en el fondo, por ejemplo, cuando estoy pensando esto, estoy pensándolo en el fondo, que lo que he visto mucho es que en los fondos, por ejemplo, europeos o gringos, si uno dice que va a reinvertir los dividendos, no paga impuestos. Ujú, Entonces, esa retención del 30 no existe. claro. Y eso es lo que encuentro espectacular, porque al final a mí me va a llegar, si en Stellantis me va a llegar el 9 completito, Vaya, vaya qué buen dividendo. ¿cachai? Y al final tú lo miras a huevo, pero a 5 años, lo que he calculado yo, es que podría tener un retorno de 25-30% solo en dividendos. Claro, bastante bien. O sea, sin hacer nada, si los precios se congelan, puede tener un 30% adicional a 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te compras compañía, o sea, aquí yo estoy hablando que más o menos el dividendo que espero en mi cartera va a ser el 40-50% de los que ganen dividendos. Extraordinario. Pero yo no digo que las compañías que paguen dividendos sean buenas. De hecho, para mí el 99% de las compañías, 99,9% de las compañías que pagan dividendos son malas y no me interesa. No me Cash. interesa, en serio, me interesa hacer ese 0,1. ¿Y por qué te Vale, digo que me interesa ese 0,1? Porque entre que me paguen 1 o 2% en dividendos no me sirve. Quiero que me pague un 7, un 8, pero ese 7 8 sea creciente, o sea, a través de porque estuvo el precio del petróleo alto, no de alguna acción cíclica, sino que un dividendo de una compañía estable, que podría decir defensiva, que no tenga que reinvertir el capital fuertemente y que al final ese colchón sea creciente.
Por Perfecto. ejemplo, Te Clínica entiendo. Baviera. Ujú. Clínica Baviera ha sido claramente una ganadora en ver cómo se ha ido creciendo el IPS. El IPS ha crecido un 20%. Una locura. El ROIC de la compañía es de un 35%. Y al final la compañía no tiene deuda, por lo cual todo lo que atribuye a la compañía en ese dividendo, que es más o menos un 70% de payout, va a ir hacia mí. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, a 18 euros, la logro comprar ahí, va a ser un 8% de dividendo que podría transformarse en el 2027 de 16%. Claro, ¿Cachai lo que es eso? Entonces, si eso yo lo llevo, si fuera solo una acción, sería que todos los años esté ganando 8, 10, 12, 16, 20, 25, y eso al final me permite comprar nuevas compañías. claro. Sí, pues es una cosa bastante interesante, Nico. Ahora, yo, por ejemplo, era lo que conversábamos delante, fuera de micrófono, que yo no, la verdad es que no tengo tanto conocimiento en dividendos y me parece algo súper interesante, la verdad, porque creo que parte de mis pensamientos ya están dirigiéndose hacia compañías que tengan dividendos, ¿cachai? Ahora, Pero ojo, em, el 99,9% de los casos no me sirve. claro, Eso tenéis que tenerlo presente. Por ese es tu ejemplo, caso, po, pero mira, mira, hay muchas personas que no es tu caso, po. Por ejemplo, hay personas que hacen su cartera solamente en dividendos y hay personas que les va súper bien con reyes de dividendos, aristócratas de pero dividendos, yo quiero gente que... romperla. Yo en el No, fondo claro, no quiero tener un claro, 1 o 2%, pero amigo, quiero que realmente funcione. amigo, no todo el mundo quiere romperla como usted, po. O sea, hay gente que quiere vivir tranquilo, ahí en su playita, cuando está con el fondo de playita, así, tiradito para atrás. Hay gente que también quiere esa. Y yo, por ejemplo, personalmente he conversado con gente que tiene altos patrimonios y que le gusta mucho el tema de los dividendos. Derechamente, me dice, es como mucho mejor que estar de repente pensando en una gestión inmobiliaria, que también la tiene, por ejemplo, pero que es súper simple, que quiere recibir dividendos y que esos dividendos le paguen parte de lo que es el consumo de su vida, ¿cachai? Y eso está súper válido, pues, pero insisto, depende de cada persona qué es lo que quiere. Y por eso es tan entretenida la inversión, porque al final no hay una verdad para una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Cómo está esa? ¿Ah? ¿Cómo está esa No, por frase? supuesto. Ahora, déjame explicarte un poquito más No, si no me voy a convencer, weón. No, pero déjame terminar esta wea. Dentro de los gráficos, ¿Ya? porque yo estaba investigando mucho de cómo batir al SP500, cómo batirlo consistentemente y sacarle la cresta. Mira, cuidado con el SD500, cuidado. No, no lo Pero subestimes. lo que yo he visto, y esto te va a sorprender, es que la manera más destructiva, o sea, de las maneras que más se ha logrado destrozar el SP500 es con los dividendos reinvertibles. Claro. Pero eso era lo que yo te comentaba, pues que son Pero es que carteras, por ejemplo, el, de empresas como Coca-Cola, empresas como Kraft Heinz, ¿cachai? Ya, yo entiendo a lo que va y que quizás en tu caso te gustaría buscar muy mira, específicamente a mí me gustaría empresas ser chicas que crezcan y que crezcan en dividendos. A mí me gustaría ser como Warren Buffett. Cuando compró Coca-Cola, no sé cuál habrá sido su net, su dividend yield, pero probablemente haya sido del 10-12%. Claro. Ahora imagínate la cantidad que estar ganando de dinero. Lo No, que pues invirtió debe estar ganando un 200-300% solo por dividendo. Entonces, eso es lo que yo busco, claro, ¿te cachai? Que, que al final, porque, ¿qué es lo que pasa? El dividendo creciente es el único que es exponencialmente, o sea, por así decirlo, es más exponencial que el retorno de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Si tú llevas un dividendo creciente, por ejemplo, lo que te venía comentando, si paso de 3
a 6% el 2027 en 5 años, ese dividendo va a ser del 4,5%, ¿no es cierto? Ese es como el dividendo medio. O sea, la rentabilidad, o sea, ya el pisito va a ser un 4,5%. claro. Pero si esto yo lo llevo a 15 años, con esa tasa de crecimiento, el dividendo medio va a ser de un 10%. Por lo cual, a largo plazo, en puro dividendo ya estaría igualando al S&P 500. Te va a sonar loquísimo. Bueno, sí, entiendo a lo que vas, pero Como el dividendo es em, creciente, sí, mira, ¿qué es lo que voy? Que por la misma plata, un dividendo, por ejemplo, del 4 o 5% se puede transformar en un dividendo del 40-50%. ahora, Ese pero 40-50%, que te estoy hablando a 15 años, llevarlo ya, a valor presente va a hacer que tu KGR aumente del 4 al 10. Y eso es lo que encuentro que es brutal. no, perfecto, pero mira, a mí qué es lo que me pasa con eso, es que pienso en cuando ya llega a cierto nivel una empresa, imagínate Clínica Baviera cuánto está capitalizando, no es una gigante, No, vos, 200 pero, millones. pero mira, ya imagínate, está 200 millones de euros. Si Clínica Baviera llega, por ejemplo, a multiplicarse por, ponele 10 veces, ¿cachai? La rentabilidad de capital de Clínica Baviera van a ser 10 veces, o sea, la acción, el precio de la acción se te va a multiplicar por 10. El dividendo que va a pagar no necesariamente se va a multiplicar por 10 po. Ahora, No, lo que pero sí es que es interesante es que lo que yo he visto, al menos en lo que he estudiado, es que mm, cuando hay empresas que te van subiendo el dividendo, no necesariamente va a ser lineal ese crecimiento. Por ejemplo, imagínate que en un año te suben, no sé, Microsoft este año subió un 10% el dividendo, ¿cachai? Por darte un ejemplo. Pero después al próximo año puede ser que lo suba igual, pero ese incremento no va a ser del 10% necesariamente, puede que sea del 1 o del 0,5, ¿cachai? Entonces ahí el dividendo acumulado va a ser mucho más chico. Entonces, es que ya, imagina, por eso yo ima- te digo que el 99,9% de los casos no, claro, pues, no, pero es no, que, no. es que ese es el punto. Igual hay que estudiar muy bien y quizá, claro, ese 0,1% que tú dices, en una de esas la puedes sacar del estadio, pues. Pero sí te estás acercando a más posibilidades, o sea, en el fondo como que hay un estudio más detallado de que tenéis más probabilidades de poder romperla de que no. Sí, Yo, por ejemplo, en estos 2, 3 días que llevo, he analizado más de 200 compañías con dividendo alto, que están superando el 7-8%. Terminé eligiendo como 6 o 7. claro, O sea, eh, no cualquiera entra dentro de la cartera porque al final, ¿cuáles tengo, por ejemplo? GSL. GSL, bueno, es que esto es maravilloso. Cuando te paga un 8% en dividendos es porque el PER es muy bajo. No hay claro, otra explicación. O sea, la compañía no te va a pagar de la deuda, te va a pagar el dividendo. ¿Me entiendes? ajá, Yo, GSL te reparto un 9 pagándote un payout del 20 porque está per 2. pero dos, po, Per 2, ¿cachai? una locura, Entonces, ¿me va a poder pagar el dividendo? Si tiene tasa fija y todo el tema, a lo mejor cae un poquito el EPS, pero cubriendo un 15% de payout perfectamente puede aumentar el dividendo. se entiende. Clínica Baviera también, ¿por qué? Porque al final el CAPEX que ellos tienen, lo que yo vi dentro de la cuenta es que al final ellos no tienen que estar pagando, o sea, lo único que pagan es arriendo, es el CAPEX, Claro, el leasing, nada más. El resto maravilloso, ya se lo verá rentabilidad tipo operacional de la cuenta de resultados, pero nada más. claro. Stellantis,
¿Cuánto el payout? 15%, 20% este año. Yo calculé un 20-30 porque una vez si baja el IPS, me va a poder seguir pagando el dividendo. Sí, ¿Cuánta cuánta caja neta tiene? La mitad de la valorización. Entonces, eh, no todas las compañías cumplen con esto y al final lo que busco no es, insisto, cuando tú compras una compañía de estas características, por eso yo te digo el 99,9% no cabe dentro de esta característica, porque supuestamente cuando una compañía te ofrece un 8% de dividendos, porque la compañía claramente lo va a bajar. Pero si tú encuentras una compañía que sea estable, de dentro de eso, Edilicia Acrobática, por ejemplo, que está el año pasado pagó un 1,2, no sé si pagaron un 4 de todo eso, pero está per 8, per 7. Entonces, cumple con esa característica. Si estuviera a per 50 y me paga un 8, no que me calza. y ahora debe estar más bajo incluso el Perú, porque se pegó un tortazo más o menos estos días, así que ¿Sí? Pues, entonces, imagínate, el punto, y Edilicia tiene deuda, no, no tiene tanta deuda. no, está súper bien, Prácticamente no la tiene. Las cuentas están saneadas, todo está saneado. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo busco? Y es que yo en todo esto que yo vi, por ejemplo, de inversores españoles, Garca, que hacen cursos de value investing y todo el tema, y que te enseñan, y que tienen buenas compañías, yo sé que tienen buenas compañías, la rentabilidad media ha sido de un 4% en estos últimos 5 años, y eso que vivimos una burbuja. claro, O sea, buenos inversores con másters, con una calidad de value investing impresionante, ya lleva un 3%, 4%. No le digo que sus acciones no estén baratas, probablemente se vayan a revalorizar, pero yo con esta pura estrategia ya estoy cumpliendo. O sea, en el fondo, cuando yo tengo un dividendo alto, lo que va a pasar es que va a ser muy ridículo que una compañía que tenga un dividend yield del 8 eh, llegue a tener un dividend yield del 15. El mercado claramente te lo va a ajustar. claro, ¿Me entiendes? Entonces, partir de una base como que en el fondo, oye, esta empresa está pagando un 8, hay que entrar, ¿cachai? Llama claro, a que el capital se ha llenado más rápido. De hecho, hoy día que cayó fuertemente, eh, me puse a ver e investigar cuáles eran las compañías que más habían caído y todas eran las compounders. sí, Dentro de la cartera que tenía, las compounders cayeron un 3-4%. Y Lice Acrobática, bueno, más allá de que sea compounder con un dividendo alto, venía un fuerte crecimiento, pero Exatronic cayó un 11%. imagínate, no Hace te voy poco a me decir, cayó, claro, no te lo voy a decir. hace poco cayó Argentex. ¿Y cuál ha sido la compañía, por ejemplo, que mejor se ha mantenido? Italian Sea Group. Que pucha que me Claro, gustó porque Italian Sea Group te paga casi un 5% de dividend yield. muy buena opción, Entonces, ¿cuál es mi punto? Inversor Dan. inversor dando. Ese sería tu mantra, El inversor dando, porque al final yo no, a ver, ¿cómo le voy a explicar a mis clientes que el fondo haya caído un 30% como lo diría Esteban? claro, Entonces, lo que quiero pretender yo es, si cae la economía, si cae el SP 500 se va a 3.000, no sé, a 3.800, se va a 3.500 puntos, probablemente Exatronic y Nagarro y Gowizi van a caer 80, o sea, van a caer un 50% más, no sé, probablemente porque al final, si en la small cap, o sea, si en las big caps está cayendo, no sé, un 10, las small caps te caen un 20. sí, se sabe,
pero una compañía como Clínica Baviera no va a tener un 16% de dividend yield, sería demasiado extraño, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sería raro. eh, y en el peor de los casos ya, cae un 10, me cubro con un 6% y no estoy perdiendo tanto, ¿cachai? Claro. Versus me cae un 30, es mucho peor. Sí, no, clarísimo el punto. Perfecto. Súper. Entonces, pero insisto, no es que tenga toda la cartera con dividendos, sino que es una parte que es como lo que vendría siendo mi cobertura. Claro. No, sí. Está bien, está Y una claro. compañía que esté al 8% en dividendo, que el mercado le interese, que le guste, que vea lo mismo que yo, te la va a dejar en el 4, en el 3. Y eso ya es duplicar o multiplicar por 3, por 2, por 3, que está muy Claro. barata. No, sí, por supuesto. Ahora, yo también, pues igual, me pasa lo mismo, insisto en el punto de que a mí, por ejemplo, no me serviría tener algo como inversor particular, algo como lo que tú haces. Pues imposible, imposible, porque yo tengo una empresa, tengo dos hijas, no me da el tiempo Es para que, poder llegar a hacer ese tipo de cosas, es ¿cachai? que claro, para hacer esa estrategia tienes que tener mucho dinero. Ahora puedes, por ejemplo, arriesgar. Es que por eso Claro, te digo, por yo, eso te digo, a cada uno le va a servir otra cosa. Y eso es lo interesante. Hay personas que definitivamente ni siquiera les gusta ver en el papel que las acciones están cayendo. Entonces, ese tipo de personas, pero cómprese una casita y la arrienda. Perfecto. ¿Sí? Generando a partir de una inversión, que también es muy válido, la inversión en real estate. Claro, es mágico y de hecho, personas que también les gusta la inversión de real estate a través de la bolsa, que ETF de real estate o acciones que sean REITs, por ejemplo, son muchas las opciones que uno puede tener. REITs también que, claro, por cierto, tienen flujos de caja que permiten pero dar ojo, altos dividendos, ojo, igual. no es por querer dar una papita, pero en rates está complicada la situación. De hecho, Sí, por hay supuesto. demasiada deuda. Es que al final, eh, bueno, ¿qué otra estrategia es la que más me gusta, sobre todo más que comprar dividendos, recomprar acciones? Sí, po, sí, Ya no, eso sí, ya po. sería brutal, pero existe, eso, o sea, si para mí encontrar compañías como lo que te venía diciendo yo, que fueran del 0,1% en lo que yo busco en dividendos, encontrar lo que quiero buscar con recompra de acciones se me ha hecho imposible. No, claro, sí, por supuesto. No, Pero solo en la cartera solo tendría Medifast, que compra brutalmente acciones, y AAP, que viene siendo Advanced Auto Partners, pero el claro, resto no. Es muy difícil encontrar una que te compre más o menos 5% todos los años, no, salvo que claro, encontré un buen precio HP. sí. Mira, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que en mi caso, yo vengo de otro lado, es completamente diferente. Yo no estudié nada relacionado a la parte de la bolsa ni de las finanzas, cero con eso. Soy tecnólogo médico, oftalmología. Por eso es que probablemente tenga mucho que ver ahí en la parte de Clínica Baviera, porque se dedica a eso. Entonces vamos a traer una- un análisis cualitativo, pero maravilloso, ahí cuando toque. Y el tema es que, en mi caso, cuando comencé con esto, fue todo a partir de la situación de querer tener un ingreso extra aparte de lo que yo trabajo. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que me empecé a dar cuenta que había muchas, también probé el trading. Lo primero que hice fue probar trading. Dije, esta weá es pero lo más maravilloso que puede haber. Imagínate estar sentado frente a un computador mirando a velas que se mueven de arriba hacia abajo. Oh, gané $1.000, oh, perdí 10.000. Oye, en algún momento sí gané un par de dólares
fueron 200, quizás $300. Déjame decirlo, el 2021. No, no fue el 2021, fue 2019, por ahí. Ah, igual Pe- complejo. Pero, no, pues que yo estaba haciendo Forex y weas súper arriesgadas, po. Entonces, el punto era que, claro, en algún momento llegué a ganar 200, $300, pero eso después me lo pitié en un par de semanas, que ya se me fue el beneficio, ¿cachai? Entonces no encontraba que fuese algo rentable y que quizás fuese como algo que pudiese ser replicable en el futuro y estar ganando todos los meses algo. Además que puede haber gente que lo haga, yo no digo que no, no creo no creo esa situación de que ningún trader puede llegar realmente a vivir del trading. Yo creo que pueden haber personas que lo hacen perfectamente, pero que no tengo idea de dónde están. En verdad, yo no conozco a nadie, pero sí demás que pueden haber. El punto es que cuando yo me di cuenta que yo no podía y que no me gustaba, porque en verdad me di cuenta de que sinceramente no era algo que yo quería estar pendiente al precio de las acciones todo el día, a cada rato. Imagínate mientras estás ahí trabajando que te sonaran alertas de la plataforma que estás ocupando, que sonaran alertas de los precios. No, amigo, yo estaba muy estresado en ese momento, entonces decidí tomar la opción de empezar a estudiar a través de libros. Y ahí empezó el podcast de Gardieles, po. Ahí empezó y dije, "Pa, si voy a leer libros, si a mí Oye, me me faltó gusta decir leer, algo. Me faltó ¿sí? decir algo. Vuelvo a reestructurar. 20% Estebarans. Yo creo que 40 Quim Abril, 20 yo y 20 Gardieles. Eres un crack. Oye, pero mira, de Aprendí verdad que muchísimo con eso. es que el punto es que cuando comencé a leer libros, yo dije, mira, había un podcast de libros para emprendedores, Luis Ramos, un verdadero crack, un tipo que se ha leído más de 1000 libros de emprendimiento. Dije, me gustaría hacer esto, pero en versión de inversores. Me gustaría hacer libros que fueran de inversión. Entonces, cuando empecé a leer libros, me empecé a dar cuenta, sobre todo con de los primeros que leí, El inversor inteligente de Benjamin Graham, casi 900 páginas de pura gente de los años 1930 por ahí. Un libro denso, complicado, pero me empecé a dar cuenta de que habían varias cosas que sí podían funcionar y eran cosas que sí hacían sentido. Por ejemplo, el margen de seguridad, capítulo 8 de El inversor inteligente Benjamin Graham. Pero es joya, o sea, si tú no lo has leído en algún momento, tú que nos estás escuchando, No todo el libro, capítulo 8. no todo el libro, capítulo Oye, 8 malísimo el libro en ciertas partes. Así, me acuerdo, No, en 1945 el bono se había presentado una disminución de 6 puntos. Oh, no, horrible. una lata, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo dije, me gustaría que me entregaran este contenido de tal forma que fuese un poco más entretenido y no tan, no quiero leerte 900 páginas, ¿cachai? Entonces, lo empecé a presentar de esa forma y lo que fui aprendiendo en el camino era que, primero que todo, es súper complejo ganarle a la bolsa en general. No lo veo, aún así, no lo veo fácil. Si con todo lo que tú me digas, aún yo, por ejemplo, siendo Gabriel, lo veo como algo relativamente complejo, ganarle Yo consistentemente al ahora lo veo SP500. un poquito más fácil. Yo debo Pero admitir, es que es que, debo por admitir que hace eso, poco lo vi muy complejo, pero ahora lo, lo estoy mirando con otro ojo. pero es que mira, estadísticamente no vaya a poder, ¿cachai? Si yo te lo digo de la parte estadística, es casi imposible, ¿cachai? Si tú me decís de aquí a 10 años, weón, le volé la raja al SP500, puta, qué maravilla, weón. Sí, vaya a estar sentado en Emiratos Árabes Unidos. Pero el punto es que, estadísticamente hablando, es súper complejo. La mayoría de las personas que están en Twitter, aparte, no cuentan la verdad, ¿cachai? No cuentan realmente cuánto ganan o cuentan solamente las cosas buenas, cuentan solamente cuando vais ganando en la parte de inversiones, no cuentan cuando van perdiendo, suben capturas
de cuánto hay rentabilizado en un día, en un mes, cuando te ganaste un 20, un 30% en el mes, pero no suben cuando va ahí menos 40 abajo. Entonces, a mí me pasó que yo me empecé a dar cuenta de que como estamos en un mundo de redes sociales y que de repente nosotros empezamos a pensar en las otras personas, me di cuenta de que había una gran parte de esas personas que no iban y que yo podía ser de esa parte de personas que no iba a ganarle al SP500. Entonces dije, ¿qué es lo más inteligente en este caso? Creo que lo mejor sería indexarse, pues. Entonces tomé la decisión de parte de mi cartera, por ahí en marzo más o menos, empecé a pensar qué es lo que podía hacer. Marzo 2020 empecé a pensar cómo lo podía hacer, porque ya venía invirtiendo desde antes, pero las inversiones que yo tenía eran fondos mutuos o alguna cosa mucho más diversificada y no sabiendo bien lo que estaba haciendo, ¿cachai? Y de hecho todavía no creo saber 100% de que estoy en lo correcto, ¿cachai? Pero sí ya tengo una estrategia. El punto es que en esos momentos se empezaron a forjar las primeras estrategias. Recuerdo muy bien, finales de 2019, en Viña, en esos momentos estaba viviendo y me fui a varias oficinas de bancos tradicionales, al BCI, al Banco de Chile, al Banco Estado, Ay, sí me a, acuerdo de pre- esa historia. a preguntar, weón, preguntar qué es lo que pasaba con la gente que estaba encargada de inversiones y si yo podía comprar un fondo del SP500. Me miraban y me decían, ¿qué es el SP500? Sí, amigo, no sabía nada, absolutamente nada. Entonces me di cuenta de que tenía que empezar por otro lado, ¿cachai? Ya tenía la experiencia del trading, ya tenía la experiencia de saber más o menos qué pasaba en ese rato. Y qué es lo que pasó es que me di cuenta de que quizás lo mejor era empezar con una corredora que fuese especializada en inversiones. En ese momento descubrí Renta 4 y eso fue como a principios de 2020. Tuve hartos meses intentando darle vuelta al asunto de qué era lo que tenía que empezar a invertir. Y mis primeras acciones fueron, recuerdo de ciertas acciones de gringas, no me acuerdo específicamente cuál fue la primera acción, tengo que revisarlo, pero también compré acciones chilenas, compré en un momento Falabella, compré eh, Parque Arauco, creo que compré también, sin saber muy bien de lo que estaba haciendo, insisto, como que no tenía muy claro el tema del análisis fundamental y todo lo demás. Y el punto es que vino COVID, se mandó el tortazo de la vida, y en ese momento, cuando se mandó el tortazo, empecé a dedicarme mucho más también a lo que era el análisis fundamental. Ya sabía de qué se trataba este análisis fundamental y ahí empecé mucho más a leer libros sobre eso y a resumir para el podcast libros sobre eso, ¿cachai? Entonces, el punto fue que tuve muy buen punto de entrada el SP500 a un ETF del SP500 y en muy poco tiempo se revalorizó mucho, así un 50, 70%. Entonces, eso me sirvió demasiado para dar el empujón inicial de venir y decir, ah, mira, si se puede ganar plata con esto, ¿cachai? Entonces, como que yo igual había metido una buena parte de mis lucas ahí, po, y se hizo algo interesante. Entonces, a partir de ahí empecé a dedicarme poco a poco al estudio de esto y siempre he pensado de que en, en mi caso, escuchar a las personas que sí han tenido resultados realmente es muy importante. Eh, Escuchar a las personas como, por ejemplo, leer a Peter Lynch, leer a Buffett o las enseñanzas de Buffett, leer a estos clásicos inversores que han ganado consistentemente al mercado, pero no solo leerlos y hacer lo que dicen, sino que estudiar lo que hicieron, lo que realmente tomaron acción, ¿cachai? Entonces, me di cuenta de que, por ejemplo, el tema de los dividendos era algo recurrente. En Buffett, por ejemplo, cuando ya tenía mayor cantidad de plata, un loco que se dedica y que actualmente está recibiendo millones, miles de millones de dólares a través de los dividendos. De hecho, Entonces, anécdota. ¿Sabes por qué ha comprado tanto Occidente el petróleo?
efectivamente, po, que tiene un dividendo especial, mi compadre. Po. 9%. No, ha una locura. Entonces, el punto es que a partir de ahí fui intentando pulir mi propia estrategia y yo creo que una de las cosas que me he fijado es que si tú, por ejemplo, tomas ciertas acciones, a mí me gusta mucho el SP500, creo que ha dado rendimientos consistentes a lo largo de cientos de años. Entonces, si tú logras tomar ciertas acciones del SP500 y que por fundamentales tú puedas darte cuenta de que están en un buen territorio. Lo otro, ahora último también, intentando hacer un análisis técnico, si tú te pones a ver análisis técnico como ejercicio de puntos de entrada, también es una muy, muy buena forma. Y lo otro, ver el panorama macroeconómico, wow, como que uno ya va pensando en cosas bastante interesantes. Entonces, al final, ¿qué es lo que me pasa a mí? Ahora tengo 30 años. Yo estoy ya más o menos, he probado de todo un poquito. Small caps, he probado fondos de inversión, ETF, probé el trading, he visto lo que hacen las materias primas. Mis papás tienen ciertas inversiones en inmobiliaria. Entonces, hay una serie de cosas, viendo el total de las inversiones, que yo digo, mira, me gusta un poquito de cada una, pero creo yo que en mi caso particular, teniendo los conocimientos que tengo y la información que tengo, me gustaría proyectarme de aquí a un ciclo de 10 años, probando y viendo cómo funciona una cartera con empresas chicas, small caps, y que tengan buenos múltiplos, que sean buenas empresas con un análisis fundamental que sea coherente, tener otra parte que me respalde a eso, que sea una indexación, y tengo también, por ejemplo, algunos fondos en Fintual, ¿cachai? Entonces, ahí no exagero. Yo, por ejemplo, en mi caso no la quiero romper, ¿cachai? Con las inversiones, porque no me siento como un tipo que sea demasiado no inteligente. Yo me considero un weón bastante inteligente, pero en cómo interpretar otras cosas. No me siento capaz de, por ejemplo, ganar durante 10 años seguidos al SP500. Y si así lo fuera, no creo que estaría dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para llegar a hacer eso. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahora de analizar 40 compañías toda la semana, weón, no, porque yo quiero estar ayudándole a caminar a Porque mi es que tú hija, tienes que porque entender que la diferencia entre el inversor particular y el inversor profesional. por eso, po, es que ese es el Yo me punto. dedico a esto, entonces, Por eso, a eso voy, ¿cachai? Entonces, el punto es, si yo como inversor particular quiero tener una buena estadía con las inversiones, me compro, ¿cuánto? 10 15 compañías y me olvido. Y adiós. Ahí nos vemos, Nico, así como, chao. ¿Cachai? No voy a estar pensando en rotar capitales ni... No, me olvido. Adiós. Pasó. o voy a invertir Ca- en mi fondo. claro, Y ahí también, pues, lo ¿cachai? tiene todo, lo Y tiene ahí, todo, y ahí le roto el capital, y ahí está todo hago todo. automatizado. Mira, este es el vendedor, Nico. ¿Cachai? Entonces, ese es el punto. Y yo creo que es muy importante que por las personas que nos están escuchando, que básicamente ver tu realidad y ver muy, muy personalmente qué es lo que a ti te hace falta para poder llegar a ser el genio de la bolsa, como diría yo, el Greenblatt, o en verdad hay una forma muy fácil, que es indexarse y olvidarse también, ¿cachai? Pero Entonces, ¿sabes qué? Haciendo eh, una acotación, sí, sí, algo que yo he aprendido y muy fuertemente, y es algo que me ha hecho así un muchísimo mejor inversor, es aprender que la bolsa tiene ciclos claro. y esos ciclos que al final, yo sé que no te, me van a odiar muchas personas por esto, pero yo creo que si Buffett naciera hoy en día en Estados Unidos, hoy en día tuviera 27 años como yo, no te hace esa rentabilidad que logró.
no te la hace. Porque la fórmula que alguna vez ocurrió puede que en el futuro no ocurra. Muchos de los inversores que, por ejemplo, eh, yo me estaba percatando, por ejemplo, Peter Lynch, cuando logró esos retornos del 30%, cuando él invirtió, había una oportunidad única en la bolsa. El S&P 500 nunca había estado tan barato en toda su historia, a per 7. Claro. Entonces, eh, Pero lo que pasa es que a mí, cuando tú lo planteas de esa forma, no es que te vaya a odiar por eso, weón, pero lo que sí es que es como, claro, de más que no hace los mismos retornos. Puede ser que Buffett con no, 27 años, yo creo que la mirada, o sea, la mirada va a seguir siendo ganadora, pero pasa que cuando pero es Buffett, que, pero es que cuando puede ser Buffett que tenía la edad, te haga mucho más. Porque imagínate que ese loco lo que tenía para poder generar un screener eran las revistas de movies. Eran unas weas enormes, así sí, pero gigantescas, el pero tú punto, tenés TIKR, pues, weón, estáis muy cómodo donde estáis. pero es que el punto es que no tengo a la economía americana creciendo al 12. No, claro, sí. O sea, eso es lo que me refiero. Era un Cuando él, ciclo mucho más alcista, sí. cuando él tenía 30, JP Morgan estaba en pañales y hoy en día es una empresa de 200 billones. Cuando él tenía 30, Coca-Cola vendía solo el sector, todo lo que venía hacia Estados Unidos. Ahora está hasta en Zimbabue. Cuando él tenía 30, Pero es que así te puedo dar igual millones de ejemplos. no, es Cuando que el ahora, punto por ejemplo, Edilisi cotiza 140 millones y quizás es que en 10 años más, ese mismo es el punto. El punto es, justamente lo acabas de decir, porque yo he escuchado a muchas personas que los primeros años de Buffett, cuando habla con esto de Manger y todo lo demás, que cambia su estilo y todo el tema, es porque la economía americana ya se venía consolidando y él ya tenía tanto nivel de lucas que tuvo que cambiar su estrategia. claro, Y él sabía que no iba a lograr los mismos retornos. Entonces, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, a lo mejor el S&P 500 en estos 10 años, y ojo, esto lo voy a decir creo que por primera vez, pero creo que hay una burbuja en ETFs brutal. no de Las más, sí, compañías bancarias se han dado cuenta, mira esto, todas las compañías bancarias están invirtiendo en ETFs. Ya nadie, yo hace poco fui a instituciones como Security y ponte tú fui a BIS y todo el tema. Nadie está invirtiendo algo distinto que sean ETF. Todo es ETF. sí, po, porque es mucho más cómodo para el inversor particular, po. Es que el Y punto cuando para, todo es ETF es todo burbujas, por ejemplo, sí, para las siete grandes. sí, siempre le está llegando un flujo constante a Nvidia, Facebook, a todas las que están ahí entre medio, en las primeras 7 posiciones del SP 500. Es que Y, el punto ahí, Nico, que yo te podría así como decir, oye, pero ¿qué pasa si hay una burbuja de ETF? Se va a pegar una torta el SP 500, pero deliciosa. Pero ¿qué sucede después? Si es que, por ejemplo, Nvidia te pasa desde 400, 500, no sé cuánto está cotizando Nvidia hoy día, pero te pasa y te cae un 70%, vamos a ser muy trágicos, hay otra empresa que necesariamente va a entrar a la categoría de top holding del SP 500 porque es una cuestión de automatización. Entonces, sí, no, sí, ahí van ahí van entrando otras empresas y va a haber otra empresa que arrastre el carro, ¿cachai? Entonces, igual, en ese sentido, es cómodo indexarse, porque siempre, de aquí en adelante, siempre va a existir, ¿cachai? Eso no va a parar. no, sí, es Eh, algo que hemos ido comentando, pero cuando tú tenés que el 12, el 15% del SP 500, si es que no más, más, son estas Big 7, no, más. salvo Nvidia, más, y salvo Nvidia, sacamos Nvidia de la ecuación, lo que te va a crecer Google, Facebook, va a ser un 8%, probablemente Microsoft lo mismo,
y probablemente Apple ya te vaya a crecer al 2 o al Claro. 3. Ahora, igual, mira, a mí lo que me pasa con eso es que de Están repente, a per 30. sí, sí, no, sí, mira, valorización, nada que decir. Esa weá está cara, está perfecto. Ahora, el punto es que las previsiones de crecimiento pueden llegar a ser muy, muy bajas para estas compañías. Por ejemplo, un Google, un Meta, lo que sea. El punto es que hay veces en donde existen ciertas cosas que pueden cambiar un poco la ecuación, que por ejemplo en este caso puede ser la inteligencia artificial, pero que no va a ser un resultado de aquí a 2, 3 años. Puede ser que de a 5, 7 años más, esta tecnología o esta nueva disrupción, pero que afecta a todas las compañías al mismo tiempo, haga que estas compañías sigan creciendo más, pues y lleguen a niveles insospechados. O sea, no me imagino, no sé, imagínate a Google cotizando a 5 trillones. Una weá rarísima, pero puede llegar a pasar. No tenemos bolita de cristal, pues, Pero ¿cachai? 5 trillones tendría que generar una cantidad de ventas. Pero es que yo ya no me imagino. Por eso te digo. Tendría que Marte tener nuevos habitantes No, y mandar claro. ahí el research para Marte, weón. No, claro, pero por eso te digo, hay cosas que no se entienden. Yo, si tú le preguntáis a, a las personas del año 2010, a los inversores del año 2010, les preguntáis, oye, ¿tú creerías que Apple estaría cotizando en 2023 casi 2 trillones? Este weón, ándate a la cresta, esa mierda vende iPhone, no, son más caros que la no, ¿cachai? Entonces, pueden pasar cosas que uno no se espera, quizás pueden ser, como decís tú, cines negros, cines blancos, y eso es interesante. Ahora, si yo estuviera en tu lugar, probablemente estaría haciendo algo muy similar, ¿cachai? Analizando muchas compañías y teniendo como prioridad más que todo la seguridad del ingreso para mis clientes. Y como, por ejemplo, ese no es mi caso, yo me preocupo en realidad de qué va a pasar conmigo en el largo plazo, de aquí a 30 años más, pues, ¿cachai? Entonces, O ¿cuál puede es? invertir conmigo y tiene todos los Claro. beneficios. Mira, ahí segunda tiradita, llamada a la acción. Sí, po. Oye, Comprar pero mira, cuotas del fondo y chao. cosa importante, Nicolás tiene un fondo y ustedes ahí más adelante o quizás cuando se dé la oportunidad, Nicolás va a dar toda la información ahí de cómo se puede entrar al fondo que está gestionando. Y lo otro, cosita importante, es que creo que hemos conversado, oye, se ha pasado rápido la hora. Eh, Creo que hemos conversado una cantidad de cosas bien interesantes y, y que podemos dejar hartas cositas más para una segunda parte. ¿Qué te parece, Nicolás? Sí, yo creo que tendríamos que hacer una pequeña conclusión igual Sí, por para supuesto. ir. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi Tus palabras al conclusión, cierre. mi conclusión en estilos de inversión sean de mente abierta. O sea, traten de siempre buscar oportunidades donde otros no están. Si todos están invirtiendo en ETFs, para mí, yo lo veo una clara burbuja. ¿Por qué? Porque al final eh, no puede ser que inversores de la talla de lo que yo he visto en inversores españoles últimamente no hayan tenido tan buenos resultados. Entonces ahí es donde me explico, ¿qué está pasando con la gestión activa? ¿Por qué estas compañías no se revalorizan tanto siendo inversiones que son de más crecimiento, que están a PER más bajo, que, que lo están haciendo bien? Porque si yo entro a comparar EPAM con Nagarro, son otros múltiplos, siendo que Sí, Nagarro últimamente ha crecido más. Entonces, sí, eh, hay que tener cuenta que la bolsa es cíclica y es algo que hay yo he que, aprendido. sí, por supuesto. Y hay que tener mente abierta, eso es importante. Sí, yo, por Mira, ejemplo, el consejo que mejor doy para en el fondo
no tener problema con la ciclicidad de bolsa. Como ya comenté, AZ Valor pasó de generar, no sé, hasta un -10 con el SP 500, ahora le ha ganado por harto. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos están invertidos mucho en energía, explotó la energía y las materias primas, les fue bien. Entonces, lo importante es tengan activos de todo tipo, compañías Perfecto. value, con altos dividendos. Acuérdense, ¿no? Ese dividendo especial, no un cap, porque de repente te puede pasar que el dividendo extraordinario se lo van a comer y no se va a revalorizar la acción. Felicidades. Pero, Claro. pero Oye, vayan teniendo de todo. mira, mis palabras al cierre creo que sería, creo que es muy importante lo que dijiste, tener la mente abierta. Y para tener la mente abierta, yo sinceramente les recomiendo que puedan leer libros o escuchar resúmenes de mi podcast, también puede ser. No, pero leer libros creo que es mucho más Ah, me está vendiendo su interesante. podcast. Si le estoy vendiendo Me eso, está por vendiendo. supuesto. Yo ya soy cliente, así que. Arroba Gardieles o ahí lo puedes escuchar en Spotify. Oye, pero mira, no, lejos de eso es súper importante porque creo que cuando uno lee a otras personas que evidentemente han llegado a, a cifras insospechables, como por ejemplo Rey Dalio que llegó a gestionar 180 billones y que tenía una cantidad de plata gestionando más que el Producto Interno Bruto de Ecuador, por ejemplo, que un tipo como él te diga que tienes que diversificarte y buscar un rendimiento no demasiado elevado, pero que sea sostenido en el tiempo y que te dediques principalmente a pensar en cómo ganar más ingresos, es súper relevante, al menos para mí, ¿cachai? Y lo otro que creo Las tres preguntas, Gabriel. que, que podemos desprender es las tres preguntas de quién, ¿de Dalio o de No, las tres preguntas de Nicolás Ruiz. las tres preguntas de Nicolás Ruiz? ¿Cuáles son las tres preguntas de Nicolás Ruiz? Yo digo siempre, estas son las tres mejores preguntas que pueden haber. ¿Dónde invertir? ¿Cuándo invertir? ¿Y cuánto invertir? El resto ya es música. Sí, sí, puede ser. Por ejemplo, en mi caso, a lo que iba era que en realidad, por mucho que uno pueda responder esas tres preguntas, lo importante es que te las respondas a ti mismo. Que ese Exacto. es el punto Ese más es el punto más importante. importante. Creo que no se te puede ir, no te puedes ir de este podcast o de este episodio o de este canal de YouTube primero sin suscribirte. Primero que todo, sin suscribirte, dejar un comentario. Y lo otro es que no te puedes ir pensando en que Nicolás o que Gabriel o que Alejandro Estebaranz o que Queen Abril o que cualquier persona que escriba en Twitter o en alguna red social tiene la razón para tus finanzas, para tus inversiones. Es súper importante, son cosas personales. Nadie va a tener la vida que tú estás teniendo. Entonces, cuando pienses en tu cartera, tienes que adecuarla a tus necesidades y a tus expectativas. Por ejemplo, mi hermana jamás va a comprar una acción porque no le gusta ver que su plata se está perdiendo, se está yendo. Dice, estoy perdiendo plata. Yo le digo, ¿cómo le explico a mi hermana de que en verdad eso no es una pérdida, es una oportunidad quizás, ¿cachai? Entonces, Se pierde cuando se pero hace la pérdida. efectivamente, pero hay personas que o no lo quieren entender porque no les gusta la sensación de que uno le duele la guata cuando esté perdiendo plata, o definitivamente no lo entienden y no lo quieren entender y está súper bien, ¿cachai? Entonces, el punto importante es, cuando te hagas esas tres preguntas de Nicolás, o te hagas las 20 preguntas que salen al final del libro de Philip Fisher, eh, tú cuál es el sentido de eso? Es para que te la respondas a ti mismo. Eso es lo importante. Así ¿Nagarro era que bueno a $100, a 100 euros? ahora, claramente que no, po, weón. Nagarro era. Claramente que no. Por eso el cuándo y el cuánto. Sí, pues, por supuesto. A mí, por ejemplo, en ese momento, yo me parecía una buena inversión, No, po, es que por eso te ¿cachai? digo, sí. Y ese es el punto, cuando uno lo mira para atrás y dice, puta, que la cagué. ¿Y cómo pensé eso en este momento? Y claro,
con el retrovisor es mucho más fácil, pues con el No, diario el lunes todos pero, jugamos el mismo partido, entonces, pero si sabéis que en el fondo estaban bajando los guidance, hay que esperarlo. no, Eso es claramente, cuando no, claramente, no, sí, por supuesto, esas pero eso, preguntas te van a salvar la vida, siento yo. esas preguntas, por supuesto que te van a salvar la vida. Ahora, por ejemplo, en mi defensa, jamás durante este año compré en agarro a esos precios. Siempre fue menos de 80 o $70, 70 euros, Mm, ¿cachai? y el Porque, precio medio, así no, por entonces. el precio, porque yo no he vendido, po, si es el punto, yo no he vendido Ah, acciones ya. en agarro, ¿cachai? Entonces yo compré antes, cuando llegó a estar en, por ejemplo, 120, 130, yo pensaba que ahí en esos momentos era una acción que venía en bajada y yo decía, "Weón, está tirada porque el próximo año va a crecer 50%, No ¿cachai?" hay que agarrar el Entonces, cuchillo con las manos. ¿qué cosa importante que puede sacar usted conclusiones de Gabriel, de que la ha cagado muchísimo, que Nicolás también ha contado sus cagazos? Es que no necesariamente para todo el mundo es, ¿cachai? Tenéis que hacerte las preguntas adecuadas y finalmente cada persona, usted si escucha este podcast y viene y mañana me dice, oye, es que ustedes dijeron que Watches of Switzerland iba a subir de aquí al infinito y bueno, me comí tremenda torta. Amigo, jamás lo hemos obligado a comprar una acción. Nadie en la vida lo va a obligar a comprar o a vender una acción. Cada persona es responsable de sí misma en el mundo de la inversión. Solo eso quiero que Y decir. cuidado con los No, cuchillos. no Que más ahí anda. preguntas, su señoría. Oye, buena conversación, Nico. De verdad, un placer, como siempre. Se vienen cositas interesantes, como siempre. Vienen tesis de inversión, le estamos debiendo Clínica Baviera. Yo me voy a poner al día con eso. Ferretti, Y Argentex y Ferretti, también Argentex y y, Evolution Gaming. por supuesto, suscríbanse, dejen los comentarios y estamos para ustedes, chiquillos. Nos vemos. Así que un abrazo y hasta luego, queridos inversores. Besitos.